Bienvenidos a Exponencial, el podcast en el que convergen la tecnología y la economía. Les quiero presentar a mi amigo Jaime Cruz, un analista económico y además uno de los mejores estructuradores de proyectos que conozco. Muchas gracias, Patricia. El honor es mío también. Compartir este espacio contigo es muy especial para mí. Una mujer que conoce tanto de inteligencia artificial, que es reconocida en todo el país por ser una de las mejores exponentes de estos temas, es un honor compartir ese espacio contigo. Gracias, Jaime. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema súper interesante y es toda la velocidad que ha tenido la tecnología en este momento y cómo afecta a los mercados globalmente, pero también a todos nosotros, el común de la población. Así es. Fíjate que los cambios tecnológicos son del día a día, ¿no? Nos está impactando todo el tiempo y necesitamos educarnos cada vez más en ellos. Necesitamos tener espacios como este donde nos acerquemos y rompamos estas brechas tecnológicas que tenemos. Hay mucho temor por pérdida de empleos a raíz de nuevas tecnologías. Tú eres una experta de eso, no sé qué nos quieres contar al respecto. Bueno, fíjate que yo veo que el temor no debiera ser tan grande. En algunas de las conferencias siempre les digo que la inteligencia artificial está con nosotros desde los años 50, pero no lo sabíamos, tal vez no éramos tan conscientes, ¿no? Todo explotó muchísimo más después del nacimiento del Internet, la recolección de los datos, las redes sociales. Entonces ya hay tantos datos y tanta información que obviamente la inteligencia artificial, cuando empezó todo este boom de la inteligencia artificial generativa hace 2, 3 años, ya las personas la vieron tan cercana que dijeron, wow, está haciendo y realizando tareas que yo podría hacer, o sea, lo que hacía diariamente en mi trabajo. Y ahora vemos que están de moda los agentes, las actualizaciones, las optimizaciones. Entonces, de repente veo que una inteligencia artificial puede hacer automáticamente lo que yo hago, que es algo, son tareas repetitivas, que es enviar emails, que es de repente hacer llamadas. Y entonces me siento abrumado porque no sé qué hacer. Siento que me va a quitar mi puesto y no va a haber lugar para mí. Entonces, ¿qué pienso yo al respecto con lo que me acabas de decir específicamente? Es que el miedo no hay que tenerle miedo a la tecnología ni a la inteligencia artificial, porque además, créeme que está aquí para quedarse. El miedo es a no prepararnos. Tenemos que estar preparados para todas estas nuevas tecnologías y para todo lo que está llegando. Tenemos que educarnos y prepararnos para actuar en conjunto y que la inteligencia artificial, en vez de que me asuste, sea como mi asistente y como mi partner en el trabajo y en todo lo que hago en mi día a día. Claro, porque mira que estudios recientes, por ejemplo de McKinsey, dicen que el 45% de las labores de las oficinas, lo que nos mencionas, van a ser reemplazadas o automatizadas en los próximos 3 a 5 años. O sea, si en los últimos 3 años, como lo mencionas, hemos tenido esos avances, ¿qué va a pasar de aquí a 5 años? ¿Tú cómo ves que vaya a evolucionar este tema? Bueno, yo sí pienso que no debemos tener como ese temor a que la inteligencia artificial me va a dejar sin trabajo. Sí, en este momento las inteligencias artificiales automatizan, optimizan, hacen las cosas casi con un 99.9% de asertividad. Aparte de eso, pueden analizar grandes volúmenes de datos más allá de lo que lo podemos hacer nosotros. Entonces, la idea aquí no es competir contra las inteligencias artificiales, sino hacerlo nuestro aliado. ¿Y qué tenemos que hacer para eso? Educarnos. Entonces, ¿qué pienso yo que va a pasar? Que aparte de que esos empleos que realizan tareas repetitivas desaparezcan, sí van a salir nuevos empleos, personas que sepan utilizar las inteligencias artificiales. Creo que en ese estudio de McKinsey nos decían que además el 97% van a crecer los empleos. Van a dejar de existir los empleos tradicionales, pero van a salir nuevos empleos, algo así. Tú eres el experto en los datos. Sí. Hay estudios que llevan a eso. Y ese es un punto muy, muy importante, la educación. La educación, porque no es solamente o no solo se trata de la educación de las generaciones que están viniendo, sino de todas las personas que tenemos relación con la tecnología, que básicamente es toda la población mayor a 50 años, que cada vez tenía o antes tenía mayor temor a hacer transacciones por medio de aplicaciones, les daba más miedo.
población como nosotros, que crecimos un poco a la par o cambiamos del mundo analógico al mundo digital a la par, entonces hemos tenido como una evolución constante. O esta nueva generación que ya, como tú has dicho en tus charlas, nace con el celular debajo de, pues en la mano, prácticamente. Sí, y es que yo he visto que, no sé si va a ser un comentario polémico, pero yo siento que el celular prácticamente es una extensión Sí, de nuestro brazo porque lo usamos para todo, para tomar fotos, para comunicarnos, para hacer transacciones bancarias, eh, para todo, ¿no? Y en este momento con la inteligencia artificial, realmente es que el celular es algo que lo que no salimos de nuestra casa, es más, si salimos y se nos olvida, nos devolvemos. así es. Sí, tal Entonces, cual. el impacto es tan grande que ha llegado a impactar económicamente, no solamente a nivel global, sino también a niveles más pequeños. Y me atrevo a decir que el impacto de la tecnología puede cambiar inclusive cómo se mueven los mercados. Y es que fíjate que, bueno, tú eres el analista económico, pero a principio de año hubo una noticia bien interesante con el lanzamiento en China de la inteligencia artificial DeepSeek. Ujú. Eh, y, y ya sabíamos que DeepSeek no necesitaba tanta infraestructura tecnológica, aparte de eso sus costos eran muchísimos más bajos que por ejemplo los de OpenAI, entonces hubo un impacto en la economía grande, o sea, no sé. Sí, el impacto real fue lo que estás mencionando. DeepSeek, sale DeepSeek, unos muchachos o unos pelados, una gente muy joven, hizo un procesamiento de información que si lo hubiera hecho con otras tipos de inteligencia artificial hubiera tomado mucho tiempo. Lo hicieron en muy corto tiempo y eso demostró que en su momento en NVIDIA los procesadores estuvieran quedando tal vez un poco obsoletos este sobredesarrollo que tenían. Inmediatamente las acciones de Nvidia se desplomaron y eso generó un ruido en el mercado que tomó una semana más o menos en recuperarse. Y Sí, eso no es normal. claro, y es que Nvidia acababa de anunciar el lanzamiento de su nuevo Así es. procesador, el cual era algo que de verdad, por ejemplo, yo siempre he sido súper fan de esta empresa de Nvidia. Y en el momento en que lo lanzaron dije, wow, wow y wow con la computación cuántica y con, bueno, con todo lo que está haciendo. Yo dije, esto es una explosión tecnológica, pero entonces salen estos chicos con menos necesidad de infraestructura, con menos necesidad de tecnología y sí, los mercados cambiaron. Entonces, estas tecnologías, todo esto que está pasando a nuestro alrededor, no solamente influye en la parte macro, sino también en la parte pequeña. Y me atrevo a decir que otro gran ejemplo y que lo hablábamos hace unos días con Jaime, estábamos tomando café y precisamente estábamos hablando de todo lo que está pasando con las fintech Sí. y de todo esto, esta nueva oleada de cómo ha cambiado el dinero, que ya no es dinero fiat, que las tarjetas, que el dinero electrónico, que la parte digital, que las criptomonedas y las fintech que están haciendo toda una revolución económica, no solamente a nivel macro, sino en el día a día y cómo compramos inclusive el mercado. Así es. Fíjate que sí, a mí me encanta lo macro, pero eso inevitablemente nos lleva al consumo de las personas, ¿no? Fíjate, nuestros países latinoamericanos están dependiendo cada vez más de las remesas, o bueno, desde hace muchos años dependemos o tenemos una interrelación entre los diferentes países, enviamos dinero afuera, nos envían de Estados Unidos las familias, de Europa y demás. Con la banca tradicional era muy difícil tener estas remesas rápidamente. Se pasaba mucho tiempo, la regulación es casi nula. Bueno, ahora con FinTech ha venido evolucionando, pero ahí vamos. Pero los tiempos definitivamente han mejorado. Y eso se ve reflejado desde lo macro hasta las personas en toda Latinoamérica. Y no lo hubiéramos podido tener sin el desarrollo de las FinTech. Sí, claro, y fíjate que a mí me impacta mucho
cómo, por ejemplo, la acogida que han tenido las criptomonedas, el Bitcoin, el USDT, el USDC, bueno, las diferentes criptomonedas han impactado tanto a los grandes comercios como a los más pequeños. Como ahora, por ejemplo, una persona que quiere traer, por ejemplo, no sé, insumos de países muy lejanos, puede hacer una transacción en segundos y agilizar procesos que antes eran supremamente lentos. Aparte de eso, ahora las fintech nos ofrecen unas soluciones que parecieran mágicas. Y es que, mira, yo te voy a confesar, yo soy fan del cashback. Pero fan, o sea, yo veo que una nueva fintech saca, que aparte que ya no cobran cuotas de manejo, no nos cobran ni los plásticos, nos llega a la casa y entonces nos dice, y si compras con esta vas a tener el 1% de cashback, y la otra nos dice el 1.5. Aparte de eso, si guardamos en un bolsillito o en una cajita, entonces los rendimientos son muchísimo más altos. Y mira, a mí eso me encanta. Entonces, sí hay un gran cambio en la economía con toda la parte tecnológica, no solamente en la economía macro, que sé que te encanta, sino también en la economía de cada uno de nuestros hogares, porque hay que tener en cuenta cómo toca todo esto a nuestros bolsillos, ¿no crees? Por supuesto. Y fíjate que nos han leído muy bien las empresas fintech, porque se dedican mucho más al consumidor, mucho más en la necesidad. En su afán de crecer en el mercado, pues están abriendo unos espacios que no habían visto los tradicionales, ofreciendo esas oportunidades que seguramente van a ir mejorando con el tiempo. En definitiva, la fintech va a cambiar el proceso, pero volvemos a lo básico, la educación. Tenemos que conocerla, evitar caer en fraudes porque también pasa, ¿no? Y eso hace parte también de las necesidades de educarnos, poder identificar cuando realmente es un avance o cuando es una pirámide, por decirlo de alguna manera, o cuando simplemente es una estafa directa que tristemente hay gente que lo hace. Entonces espacios como este nos van a permitir conocer los avances de primera mano, conocer qué es lo que está pasando, pero al mismo tiempo que sea de una forma amable, que sea de una forma amigable. Y te agradezco mucho de verdad por seguirme la cuerda con esta idea, por abrir este espacio, porque de tu mano lo vamos a lograr. Eres una dura en eso y muchas gracias. Ay, muchas gracias, Jaime. Y de verdad que, como tú lo acabas de decir, la educación. No podemos cerrar el podcast el día de hoy sin invitarlos a educarse, a hacer transacciones más seguras, a revisar cada una de sus transacciones, a revisar además cuál aplicación les funciona más utilizar, cuál les da más beneficios, cómo pueden generar y crecer y inclusive hacer dinero ahora con toda esta revolución digital. Entonces, es una invitación a educarse y también una invitación a que nos sigan en nuestras redes sociales y además sigan escuchando el podcast porque traemos unos invitados de lujo, ¿verdad, Jaime? Así es, van a ser expertos en tecnología, en fintech, en análisis económico, en general, en nuestro día a día de cómo la tecnología va de la mano de la economía y eso nos va a llevar al crecimiento. Me encanta que estemos aquí y bueno, hoy es un gran día porque es el primer episodio de muchos, ¿verdad, Jaime? Entonces, acompáñennos a los dos en Exponencial.